Gracias a todos por venir a esta cuarta cátedra empresarial Funglode. Me han dicho que cuando uno comienza a hablar en este tipo de cosas, uno tiene que ser muy formal y protocolar y decir con la venia de don Luis Manuel Bonetti, secretario de Industria y Comercio, quien está representando al presidente, que lamentablemente no puede estar aquí, y de don Freddy, nuestro director. La vez anterior que estuvimos reunidos aquí, en ocasión de esta cátedra de liderazgo empresarial de Funglode, una feliz iniciativa del presidente Fernández, expresé el temor de que después de tener como invitados a los señores Pepín Corripio, José León y Gustavo Cisneros, sería difícil encontrar a alguien que quisiera ser el próximo. Cité como motivo, disque de relajo, pero medio en serio, que seguirle el paso a aquellos tres primeros podría traerle a cualquiera problemas con la Dirección General de Impuestos Internos. Pero nuestro orador de hoy es un hombre cuyo prestigio como hombre de bien, empresario exitoso y con cuentas claras, hace que mi observación parezca hoy un chiste de mal gusto. Hemos traído a un auténtico cuarto bate. Don Manuel Arsenio Ureña llamó mi atención por primera vez cuando escuché las historias de que un rico empresario cibaeño había logrado el milagro de alfabetizar en un 100%, asumiendo él mismo el costo, a todos los habitantes de una comunidad serrana. Después resultó que mis suegros han sido integrantes del fan club de amigos de don Manuel Arsenio Ureña, evidencia de que encima de todo, además es un buen tercio. De modo pues que trataré de ser parco en mis elogios, no vaya a ser que ustedes crean que son fruto del aprecio y mi admiración por él, más que por sus legítimos merecimientos. Don Manuel Arsenio Ureña Guzmán nació en Guama, San José de las Matas, en plena Sierra Dominicana, el 26 de septiembre de 1934. Es casado con doña Camelia Rodríguez, quien nos acompaña aquí, a quien saludo, y sus hijos son el licenciado Junior Ureña, el ingeniero Richard Ureña, el doctor Augusto José Ureña, la licenciada Carmen Ureña y el ingeniero Juan Manuel Ureña. En un país donde a veces parece que se respeta poco el valor de la educación universitaria, lograr la graduación meritoria de cada uno de sus 5 hijos es en sí mismo un premio. Cuando llamé a don Manuel Arsenio para invitarle a venir a compartir con nosotros los secretos de sus éxitos y sus tropiezos en su camino hacia la prosperidad, su primera reacción fue negarse a aceptar. Me dijo por teléfono: "Ay no, José". Yo pensé que era por el comentario que había hecho, pero luego me dijo él: "Yo no tengo méritos". Él se refería, en el contexto de nuestra conversación, a que su instrucción académica formal era un título de dactilógrafo obtenido en 1954 y otro de contador mercantil de la prestigiosa Academia Santiago, logrado en 1956. Debí conversar más de una vez para vencer la modestia de don Manuel Arsenio, su reticencia a dar cátedra y convencerlo de venir aquí para esta presentación suya. Sin embargo, ojalá muchos posean la experiencia, visión, capacidad de trabajo y carencia de falsas pretensiones de nuestro orador de hoy. Como empresario, el doctor Ureña es presidente desde 1962 de una empresa homónima, importadora y distribuidora de aceites y grasas lubricantes, baterías y gomas para vehículos y productos automotrices, entre ellos la marca Kendall. Previo a esta evolución de su giro comercial, fue uno de los principales almacenistas mayoristas del Cibao, lo que en Estados Unidos se llama con inmensa admiración un self-made man, cuya pasión e inteligencia se impusieron a sus modestos recursos iniciales. Él hizo sus negocios, no los heredó. Además, desde 1986 y hasta 1998, fue presidente de Camelia Agroindustrial,
empresa familiar productora y exportadora de aguacates, cítricos, nueces, café y otros productos. Es un pionero en la producción nacional de macadamia, considerada una de las más finas nueces. Ha incursionado en la siembra de uvas y de madera preciosa. Pese a sus raíces en el comercio tradicional, don Manuel Arsenio Ureña, a mi juicio, es un visionario. Ha participado de manera intensa y muy positiva en actividades de lo que hoy se llama la sociedad civil, lo que antes llamaban fuerzas vivas. Fue miembro fundador y presidente en 1972 de la Asociación de Mayoristas de Provisiones de Santiago, AMAPROSAN, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la ASIS, en 1978. Es miembro de la Junta de Directores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y vicepresidente del Instituto Superior de Agricultura, el ISA. Fue presidente del Plan Sierra. Actualmente dedica muchos esfuerzos a la Asociación para el Desarrollo de la Microempresa, ADEMI, y es también presidente del Banco ADEMI. Hasta su elección en esa presidencia, fue durante 28 años miembro del Consejo de Directores del Banco Popular Dominicano y también del Grupo Financiero Popular. Anteriormente, fue miembro de la Junta Monetaria. Don Manuel posee más de 30 importantes distinciones y honores. No voy a pretender leerlos todos aquí, porque yo estoy seguro que él no me lo agradecería y pudiéramos estar media hora leyendo una larga lista de distinciones. Pero quiero citar 3, porque son las más recientes y son, a mi juicio, ilustrativas. El gobierno de Francia lo condecoró como oficial de la Orden Nacional del Mérito por sus aportes a la educación y el medio ambiente. La Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís le confirió un doctorado honoris causa, y la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UTESI, le otorgó un grado de Magister Populi por sus contribuciones educativas. Antes de concluir, quiero insistir en algo que he comentado con 2 de los dirigentes de esta fundación, el secretario Bonetti y el director Emanzadeh Gerardino. Se trata de que el éxito no debe ser confundido jamás con el tamaño del patrimonio. Son exitosos quienes alcanzan un sitial desde el cual pueden contribuir a mejorar a nuestra sociedad, a representar valores trascendentes y ser dignos de emulación, a merecer el respeto y aprecio de los pares y el agradecimiento de la comunidad en general. Usted puede llegar a tener tantos cuartos que apilados formen una loma que no la brinca un chivo, y como quiera no ser exitoso, como lo han sido y son nuestros oradores, y como lo ha sido y es don Manuel Arsenio Ureña. Tenemos con nosotros también esta noche a los señores Ligia Bonetti y Pablo Piantini, que han estado en la directiva de ANGE, quienes van a comentar la presentación de don Manuel Arsenio una vez él termine. Luego, como de costumbre, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, y dicho esto, me satisface mucho dejar con ustedes a un empresario ejemplar, caballero cabal, padre y esposo admirable, don Manuel Arsenio Ureña. Muchas gracias. Buenas noches. Comienzo agradeciendo a José Báez Guerrero por su presentación tan generosa. Siempre me gusta adelantarme y aclarar que no soy un académico ni un disertante. Obtuve mi título de grado y de posgrado en la Universidad de la Vida.
y entiendo que mi tarea esta noche es compartir parte de lo que me ha tocado aprender en el diario vivir, principalmente en mi quehacer como empresario. Quiero recordarle a José Báez que cuando él presentó al señor Cisneros en esta sala el pasado mes, dijo en son de broma que después de ese eminente empresario global, orgullo de América Latina, tal vez nadie quería pararse en este podio. Yo agregaría que hay que tener mucho coraje para ocupar esta tribuna después de don Pepín Corripio y de don José León, y por supuesto después del señor Cisneros. En cuanto a mí, los zapatos de ninguno de los tres me sirven. Son tres pilares del mundo empresarial a quienes les tengo profunda admiración y respeto. Cuando me invitaron dije sí, porque es un privilegio ser invitado a una institución como esta que en pocos años se ha ganado un prestigio que va más allá de nuestras fronteras, en base a ser una tribuna de calidad para tratar aspectos vitales para el desarrollo de nuestra nación. Es un privilegio muy grande que valoro y recibo con suma humildad. Agradezco al Centro de Estudios de Formación Empresarial de la Fundación Global Democracia y Desarrollo por el gran honor de invitarme a compartir estas vivencias. Entiendo que este foro se propone servir de tribuna a empresarios que, independientemente del tamaño de sus empresas, puedan dar ejemplos de éxito en los negocios y aportar a la identificación de los factores que pueden conducir al mismo. ¿Qué traigo de nuevo a esta tribuna? ¿Qué nos diferencian de los anteriores oradores? En primer lugar, soy empresario de primera generación. Los eminentes empresarios que me precedieron en la palabra heredaron empresas de sus padres que fueron verdaderos pioneros. Estos tres destacados capitanes de empresas aprendieron con sus padres el arte de ser empresario. Uno tiene que inclinarse ante ellos por la forma como les han dado continuidad a la tradición familiar. Constantemente hablo con mis hijos de sus ejemplos. Les pido a mis hijos que aprendan cómo no solo mantuvieron el nombre de la familia, sino cómo también supieron adaptar a las empresas a los tiempos y crecer con las reglas del juego. Y cómo también dedican tiempo a preparar el relevo generacional para que haya una tercera generación que continúe la exitosa tradición de familia, contrario a la creencia popular de que esto no es posible. En segundo lugar, el tamaño de nuestras empresas es relativamente modesto. Nuestros activos tal vez no llegan a los 750 millones de pesos. El consorcio nuestro está formado por dos empresas. Una es Manuel Arsenio Ureña Seporá, dedicada a distribuir lubricantes, gomas y baterías y a dar servicios a vehículos de motor. La otra es Camelia Agroindustrial, que produce aguacate, café, macadamia, vegetales y cítricos para el mercado local y para la exportación. Pero aún de haber formado estas empresas relativamente pequeñas, esto ha representado el trabajo de toda una vida y de una familia completa. Nosotros comenzamos desde cero y tal vez la primera lección que queremos compartir con los jóvenes de hoy es que el dinero fácil no existe. Esas riquezas relámpagos que nos toca ver de vez en cuando son generalmente fruto de negocios oscuros que por alguna razón terminan mal.
quiero compartir brevemente la historia de la creación de nuestras empresas. El proceso que nos llevó a que hoy esté hablando desde esta eminente tribuna. Yo soy de la sierra, de un campo de San José de las Matas. Cuando tenía 14 años, mi hermano Toribio me dio un empleo en Santiago ganando 2 pesos semanales en un pequeño negocio de provisiones. Trabajábamos los 7 días de la semana, desde el amanecer hasta el anochecer, excepto los domingos que cerrábamos a la 1 de la tarde. De esos 2 pesos alcanzaban escasamente para mantenerme con austeridad. Forzando la austeridad al límite, pude pagar mis estudios en la Academia Santiago, donde asistía por las noches después de las agotadoras tareas de un largo día. La Academia Santiago era en esos tiempos una especie de Harvard cibaeño, donde el profesor Antonio Cuello, ese profesor venerable, preparó a tantas generaciones en lo que le llamaba entonces contabilidad y comercio. Ahí aprendí a llevar la contabilidad de un negocio, a preparar y a leer los estados financieros y la ética y los principios de los negocios. Estos conocimientos que cada día valoro más marcaron mucho mi destino como futuro empresario. Prepararse, aunque sea modestamente, facilita mucho el camino al éxito. Prepararse, sin embargo, no garantiza nada si no está dispuesto a aceptar las privaciones que conlleva capitalizarse. Si uno no está dispuesto a practicar la virtud del ahorro. En las tardes de los domingos, después que salía del trabajo, puse mi primer negocio. Compré una caja para limpiar zapatos y trabajé muchas tardes de muchos domingos. Ahorré todo lo que pude y más. Al cabo de unos años, logré juntar por encima de 1,000 pesos y aproveché para comprar una casa que vendían en un solar en una esquina del barrio de Baracoa de Santiago. La alquilé y con los alquileres la acabé de pagar y construí otra casa que también alquilé. Sin comerme un dulce, como dicen, donde quiera que veía una oportunidad a mi alcance de invertir algo, invertía. Ya casado, mi esposa Camelia y yo decidimos montar un tarantín en la avenida Valerio de Santiago y a ese tarantín le llamamos con orgullo Almacén de Provisiones. La fama corrió de que honrábamos la palabra empeñada y de que éramos buena paga. Y aprendimos que esto era un activo de gran valor para una empresa. Nunca habíamos tomado un préstamo bancario, ni siquiera pensábamos que un banco nos podía prestar. Pero un buen día, arrastrado por la fama, llegó un funcionario del Banco de Reservas a ofrecernos una línea de crédito. Pasó un rato para que yo entendiera de qué se trataba. Esa línea de crédito era muy holgada para nuestro nivel de operación y decidimos usarla con suma prudencia, sabiendo que el crecimiento tiene su paso. El crecimiento anormal puede echar a perder un negocio. A nosotros nos llegó a su debido tiempo, pues este no solo se basó en posibilidades financieras, sino más que todo en atraer clientes. Aprendimos desde muy temprano que una empresa es en el fondo una red de relaciones humanas y que según sean esas relaciones,
así le irá a la empresa. El respeto a la población que se sirve es un aspecto fundamental que a veces uno no se explica cómo se puede llegar a olvidar con tanta frecuencia. Respeto la importancia de tener calidad en el servicio que se ofrece y coincido con el principio mencionado por don Pepín en el que todo negocio debe ser beneficioso para las dos partes. Por instinto empresarial siempre hemos tenido en cuenta estos principios. Desde aquel negocio inicial de lustrar zapatos hasta el moderno centro de servicios para vehículos que tenemos hoy, el buen trato incluye también a los proveedores, a las demás empresas que nos sirven e incluso a los competidores. La relación con los empleados es otro aspecto fundamental. La dependencia que los empleados tienen de la empresa para ganar lo necesario para cubrir sus necesidades se equilibra con la dependencia de la empresa de sus empleados. Sin empleados no hay empresa y un trato justo al empleado, con deferencia y con oportunidades de superación, es una de las mejores inversiones que una empresa puede hacer para asegurar su presente y construir su futuro. En nuestras empresas hemos sido bendecidos con la lealtad de nuestro personal. Esto nos parece que se debe al trato que les damos y a la valoración que tenemos hacia ellos, en un marco de reglas y principios. Pienso que no es el líder mandando, sino entendiendo las necesidades de lo que liderean. Construir una empresa exitosa es un trabajo arduo. En este proceso que les cuento, mi esposa Camelia y yo no descansamos y tampoco nuestros hijos. Todavía hoy en día descansamos lo mínimo. El trabajo incansable no tiene sustituto en el camino del éxito empresarial. Una vez oí a Monseñor Núñez citar una frase muy verdadera, de que no ha habido un glorioso que no haya sido laborioso. Detrás de los casos de éxito verdadero está el haberse fajado, como decimos vulgarmente. Esto incluye a los empresarios grandes y pequeños, incluye a los hombres de ciencia, a los políticos de verdad y hasta a los peloteros como Manny Ramírez, que aún siendo millonario en dólares y un fenómeno bateando, sus compañeros se asombran de que practique el bateo en su tiempo libre como si fuera un novato. Detrás de eso hay un trabajo duro de cada día. Si al trabajo incansable se le agrega amor, gusto por hacerlo, entonces se vuelve aún más productivo y una fuente de satisfacción personal. Los tres capitanes de la empresa que han desfilado por aquí así lo atestiguan. Uno nunca se puede meter en un negocio que no entienda, como dijo uno de los anteriores expositores. Cuando Camelia y yo iniciamos el negocio de provisiones, ya había habido años de aprendizaje y en los negocios nuevos hemos aprovechado la ventaja de que ahora se puede aprender más rápido. Sin embargo, en un negocio nuevo, en una expansión, hay siempre muchos imponderables. Uno nunca se las sabe todas y no controla todos los factores. De aquí se deriva que el éxito como empresario, además de la prudencia, se requiere la disposición de tomar riesgos. El instinto, los datos, las recomendaciones de los asesores ayudan, pero no eliminan el riesgo, que es una parte inseparable de los negocios y de las inversiones. Uno no puede arriesgar la faja todos los días, como se usa decir en la lucha libre, pero el que no está dispuesto a arriesgar difícilmente podrá crecer y hacer buenos negocios. Nosotros hemos enfrentado riesgos
y a veces nos ha salido bien, otras veces nos ha salido mal, pero el balance es positivo y es lo que nos ha permitido adentrarnos en zonas menos seguras y crecer. No quiero dejar de mencionar el papel vital de la austeridad personal en la carrera del éxito. Muchos empresarios nuevos o que han heredado empresas tienden a querer disfrutar de los beneficios antes de producirlos y se descapitalizan ellos y a sus empresas. Muchos pretenden poner un negocio y a los 3 días andar montados en una jipeta o, como dice, llevándose el mundo por delante. Los empresarios de éxito han sido austeros casi sin excepción. La austeridad es un requisito necesario para la capitalización. Si no hubiera practicado una austeridad casi franciscana, no hubiera podido juntar el capital inicial limpiando zapatos. Todavía hoy intentamos siempre vivir por debajo de nuestras posibilidades y repartir e invertir lo que nos sobra. La flexibilidad, la capacidad de leer los signos de los tiempos y de adaptarse es otra de las características fundamentales del éxito empresarial a largo plazo. Nosotros crecimos en base a nuestros principios y dentro de las reglas del juego. Nos convertimos en un comercio mayorista de primera línea, pero siempre leyendo los signos de los tiempos. Por un lado, presenciamos el surgimiento de Inespre, lo cual nos pareció muy bueno en su debido momento. La intención no pudo ser mejor porque buscaba garantizar precios más rentables para el productor agrícola y precios más justos para el consumidor, lo cual beneficiaría a los pobres. Esta especie de magia la haría Inespre, eliminando las fluctuaciones en la oferta a través del almacenamiento y la eficiencia en la distribución. Pero nos dimos cuenta de que esta idea justa con el tiempo marcaría el final del negocio de mayoristas de provisiones porque no se puede competir con el gobierno. Por otro lado, presenciamos el inicio del modelo de supermercados que haría cada vez menos necesario el negocio mayoristas. Entonces comenzamos a diversificar. Vimos que el número de vehículos y máquinas pesadas crecía constantemente y estimamos que esta tendencia iba a seguir. Nos dimos cuenta que ahí había una oportunidad y empezamos tímidamente a movernos en esa dirección para aprender del oficio. En relativamente poco tiempo estábamos de lleno en el ramo de lubricantes, gomas y baterías, dejando atrás y a tiempo el negocio de provisiones. Más recientemente, agregamos un centro moderno de servicios a vehículos. Me acuerdo que don Pepín Corripio se refirió a empresas de su propiedad como los medios de comunicación que brindan un servicio público importante, pero que no son necesariamente tan rentables. Nosotros compartimos plenamente este sentido de la responsabilidad social. Somos de raíces agrícolas, somos de los dominicanos que creemos en la necesidad de que se cultive la tierra, de que la tierra sirva para crear fuentes de empleo y para producir divisas. Contrario a los consejos de tantos amigos que saben de negocios, nos metimos en producir aguacates que exportamos a Estados Unidos y a Europa. Nos metimos a producir guineo también para la exportación y también entramos en la producción de café, cítricos y vegetales para el mercado nacional. Fuimos pioneros en la siembra de macadamia en la sierra y también tenemos plantaciones de caoba, más con ánimo de reforestar que de hacer negocio. Estamos asociados con una firma nacional
que procesa la macadamia que producimos. Estas son el conjunto de actividades productivas que componen a la empresa Camelia Agroindustrial. No podemos decir que estas actividades agrícolas compiten en rentabilidad con otros negocios, pero hemos recibido la satisfacción de poner a producir la tierra para que haya más trabajo y el país exporte más, aunque ganemos menos. Este último comentario nos adentra de lleno en el tema de la responsabilidad social. No basta con ser exitoso si el producto del éxito no se comparte con los más necesitados, con los que no han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido. Un aspecto que se resalta en la historia que compartieron estos tres exitosos empresarios fue el sentido de responsabilidad social de ellos y de sus empresas. Los tres casos, cada uno con sus diferencias, son ejemplos del sentido de responsabilidad social empresarial. Este sentido parte de un principio ético de los que lideran las empresas. 6 años después de haberse iniciado nuestro negocio de la Avenida Valerio, Camelia y yo decidimos que íbamos a alfabetizar a nuestra comunidad de origen en la sierra. En ese momento era una locura, porque necesitábamos cada centavo para poder capitalizarnos y seguir creciendo. Pero no nos detuvimos ahí. Seguimos con la alfabetización del municipio de Jánico mediante un sistema de tutores. Según la evaluación del proyecto de alfabetización de Jánico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 1996, Jánico llegó a ser el primer municipio del país totalmente alfabetizado. Recientemente hemos estado apoyando programas de alfabetización en el sur del país a través de la diócesis de San Juan de la Maguana y ADESGO, la Asociación de San José de Ocoa del Padre Luis Quinn. Descubrimos que alfabetizar a un dominicano cuesta menos que una cena en un restaurante de segunda categoría. No hay razón para que no ayudemos. Más allá de la alfabetización, nosotros estamos aportando la educación. Hemos tenido por años un programa de becas en varias universidades del país para jóvenes de la República Dominicana y Haití, sabiendo que nuestro destino como nación está en cierta forma ligado a lo que pase a nuestros vecinos. Los becados nuestros han sido jóvenes meritorios sin recursos, muchos de los cuales ya están aportando su contribución al desarrollo. A través del Plan Sierra, al cual hemos apoyado por más de 20 años, hemos comprado tierras abandonadas para asentar familias pobres que se han convertido en pequeños empresarios agrícolas. También hemos contribuido sustancialmente al programa del Plan Sierra de la Vaca Familiar y a un sinnúmero de otras actividades en beneficio de los más necesitados. Nuestro compromiso para cumplir con la responsabilidad social que nos corresponde ha ido hasta el límite, a veces de afectar el funcionamiento de nuestras empresas, pero la satisfacción ha sido grande. Además de apoyar obras sociales, también hemos prestado nuestro tiempo y nuestra experiencia gerencial a instituciones públicas y privadas de servicio público. Por ejemplo, nos tocó presidir el Plan Sierra y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, entre otras instituciones. Hago este recuento no porque quisiéramos que se nos reconozca el esfuerzo de una empresa mediana en el área de la responsabilidad social. Hago el recuento para enviar un mensaje
de que no importa de qué tamaño sea la empresa, siempre es posible cumplir con este deber. Es justicia devolver a la sociedad parte de lo que ella misma nos proporciona, permitiéndonos trabajar y desarrollarnos. Ahora quiero referirme a otro aspecto. La Fundación Global Democracia y Desarrollo debe ser felicitada por la iniciativa de organizar el Centro de Estudios de Formación Empresarial. La pobreza y el desempleo son males gemelos que siguen afectando un largo número de familias dominicanas. El desarrollo empresarial es, a nuestro entender, una manera sabia de enfrentar la pobreza. El presente gobierno ha logrado el casi milagro de restablecer el crecimiento económico, el equilibrio macroeconómico y la confianza en la economía del país. Por esto ha sido justamente reconocido en los ámbitos internacionales. En un país, sin embargo, a veces se escuchan quejas en la calle de que la recuperación de la economía y de la confianza en los procesos económicos no se reflejan proporcionalmente en el alivio de la pobreza. Sabemos que hace falta tiempo, pero también es difícil pedirle paciencia a quien no tiene con qué satisfacer las necesidades básicas de su familia. Algunos aseguran que el débil impacto del crecimiento en el alivio a la pobreza tal vez pueda ser por el tipo de crecimiento que ha traído en parte el proceso de globalización. Este, por supuesto, no es mi campo y estoy repitiendo cosas que les he escuchado a los técnicos. Ellos dicen que los sectores que negocian capitales crecen mucho más que los que tienen que ver con la producción de bienes. Este tipo de crecimiento tiende a concentrar riquezas. El otro día nos tocó referir un comentario sobre China en el que habíamos escuchado que su crecimiento asombroso no se basaba en los movimientos de capitales ni en la comunicación, sino en que los chinos se concentran en producir masivamente. El que produce consume y crea un mercado que a su vez produce más trabajo. Es cierto que la inversión extranjera tiene un papel preponderante en aumentar la capacidad en el país de crear riquezas, pero también es cierto que uno de los sectores más dinámicos en la creación de empleos en los últimos años ha sido el sector informal y el sector de la pequeña y mediana empresa. El Banco ADEMI, que por una de esas vueltas que da la vida me toca presidir, es testigo de la capacidad emprendedora del dominicano. Al dominicano común, lo que más le gusta es su negocito. En esos negocitos se encuentran mucho talento empresarial que se puede cultivar y apoyar para ayudarlos a pasar a otra escala. Banco ADEMI no solo ha confiado en esa gente para prestarles, sino que les ofrece asesoría técnica y la respuesta ha sido una lista de casos de éxito que se cuentan por miles. Gente que ha crecido y gente que ha cumplido fielmente con los compromisos financieros. Muchos de ellos ya son grandes empresarios, excelentes creadores de empleo y excelentes creadores de empleo. Un economista cuyo nombre no recuerdo decía que el desarrollo requiere identificar a la gente con talento empresarial y apoyarlas. Pero yo me atrevería a decir más. Yo creo que hay necesidad de estimular el desarrollo del talento empresarial en los jóvenes y enseñarles el oficio de ser empresario. Esta serie de conversaciones como la de hoy y las 3 pasadas pueden ser un gran aporte en esta dirección. Quiero terminar repitiendo lo que han dicho los demás oradores. Quiero resaltar la importancia de la familia.
un tema que a veces se piensa que está pasado de moda. Si he tenido éxito en la vida como empresario, en gran medida se lo debo a mis padres. De ellos no heredé empresas, no heredé bienes materiales, pero ellos me enseñaron el amor al trabajo, al respeto a la palabra y la obligación de compartir, así como el sentido de la austeridad. Sin esos atributos, no creo que estuviera hoy dirigiéndoles la palabra a ustedes. Mi esposa y yo hemos tratado de inculcarles esos valores a los hijos y creemos que ellos van a garantizar la continuidad de nuestras empresas con dinamismo y con mayor sentido de responsabilidad. Muchas gracias. Yo creo que don Manuel Arsenio acaba de dar una auténtica cátedra y que no nos equivocamos al invitarle, porque ha demostrado realmente que es un cuarto bate. Quiero invitar ahora a la señora Ligia Bonetti de Valiente a que por favor comente la presentación que acaba de hacer don Manuel Arsenio. Por favor. Buenas noches. Señor Luis Manuel Bonetti, secretario de Estado, Monseñor Agripino Núñez, distinguidos invitados, amigos todos. Para mí realmente es un honor comentar la ponencia de don Manuel Arsenio Ureña, y digo que es un honor porque no solo él es un empresario exitoso, sino también es un gran ser humano. Muchas veces escuchamos o leemos teorías acerca del éxito y mencionan indicadores como es la innovación, la tecnología avanzada, la flexibilidad. Sin embargo, hoy, escuchando a don Manuel, nos damos cuenta que existen indicadores y factores quizás mucho más simples, pero igual de importantes, y lo más grande es que muchos los olvidamos en el camino al éxito. La sencillez, la dedicación al trabajo y el deseo de superación, a mi juicio, fueron los pilares más importantes en el éxito de don Manuel. Cuando lo escuchaba, trataba de imaginarme una situación similar en esta época y me preguntaba qué tendría que hacer o qué tendría que tener un joven empresario que aspirara al éxito. Y aún con los avances tecnológicos, aún con el acceso a la información, las grandes escuelas y universidades que existen, pienso que un joven empresario que aspira a llegar al éxito debe de tener bien en cuenta los atributos que tiene nuestro orador invitado. Claro, siempre será importante prepararse para poder desarrollar habilidades propias y para poder estructurar el pensamiento, porque es en la educación donde se crean las bases estructurales del pensamiento. Obviamente, el pensamiento en sí no se crea y hay que trabajarlo. De ahí que los grandes hombres de la historia del mundo, si uno los analiza a fondo, no necesariamente fueron sobresalientes en el ámbito académico. Lo que sí ellos tenían, al igual que don Manuel, era una actitud de ser humano, tenían condiciones y atributos que los distinguían y los hacían ganadores. Y me refiero a una actitud positiva, donde su pensamiento solo iba a que todo era posible con un esfuerzo y con dedicación. Creían en la constancia y en la perseverancia en el trabajo, tenían una visión y una capacidad de caminar con los tiempos, que no es fácil porque el tiempo no se detiene a que uno lo piense. También tenían determinación y confianza en sí mismo. Y muchos sabemos que en el camino de lograr un objetivo
Podemos caer o cometer errores y confiar en sí mismo es lo que nos va a garantizar llegar algún día a ese anhelado objetivo, sea cual sea. Tienen que tener también, y don Manuel así lo ha demostrado tanto su currículum vitae como su exposición de hoy, voluntad de servirle a los demás. Y por encima de eso, voluntad de compartir el éxito con los menos pudientes. Don Manuel mencionaba en su discurso que el dinero fácil no existe, y yo diría que si existe, es mucho más fácil o más rápido perderlo también. Su trayectoria como empresario de principios y su vocación de servicio lo han llevado a tener grandes incidencias en nuestro país, tanto en un plano político, económico y social. Y sus negocios y labores comunitarias reflejan un deseo de contribuir para construir un mejor mañana para todos. Su responsabilidad humana trasciende más allá de las fronteras de sus empresas o de sus intereses, y eso lo hace meritorio de grandes honores y distinciones. Quisiera mencionar y volver a repetir un pensamiento que dijo don Manuel, que creo debe quedarse con nosotros hoy, no solo por su veracidad, sino por la vigencia que tiene en el tiempo. Y lo cito: construir una empresa exitosa es un trabajo arduo, y el trabajo incansable no tiene sustituto en el camino al éxito. Si al trabajo incansable uno le agrega amor, gusto por hacerlo, entonces se vuelve aún más productivo y una fuente de satisfacción personal. Los jóvenes empresarios de hoy en día, entre los cuales me incluyo, debemos tomar casos como el de don Manuel y los demás oradores que han venido a esta tribuna como ejemplo y comprender que el éxito no es ganar mucho dinero. El éxito es tener visión y pasión por lo que se hace y, sobre todo, ganarse el respeto de todos los que lo rodean, producto de un trabajo digno y de un respeto a las leyes y a la honestidad. Estoy segura, don Manuel, que su familia se siente orgullosa de usted y que continuará su legado y su nombre, mirando siempre al futuro con optimismo y dedicación, tal y como usted lo ha hecho. Los jóvenes empresarios debemos emular su ejemplo y le digo personalmente que lo admiramos mucho. No quiero dejar de agradecer al Centro de Estudios de Formación Empresarial y a la Fundación Global de Democracia y Desarrollo por haberme invitado y haberme brindado este honor de poder comentar esta ponencia de este señor tan magnífico en sentido general y este gran ser humano. Los exhorto a seguir adelante con estas enriquecedoras charlas que estoy segura contribuirán al desarrollo de todos los jóvenes empresarios del futuro. Muchas gracias. Y ahora invito a Pablo Piantini, quien también forma parte de la directiva actual de ANGE, a que por favor venga y comente la charla de don Manuel Arseni. Señor Luis Manuel Bonetti, secretario de Estado, Monseñor Núñez Collado, don Manuel, señoras y señores, buenas noches a todos. Esta noche hemos tenido la oportunidad de escuchar a don Manuel hablar sobre su trayectoria profesional, valores familiares y su vocación social, que ha sido muy gratificante para todos nosotros. Su trayectoria representa una fuente de inspiración digna de emular, en especial para los que nos estamos iniciando en el mundo empresarial. Don Manuel nos habló del sentido de la superación y cómo, de ser un empresario de primera generación, ha podido llegar a formar un grupo económico de gran importancia en nuestro país. Esto ha sido logrado a base de un trabajo tesonero, dedicado, con disciplina y mucha austeridad. El expositor nos lleva a la crítica de quienes quieren ir por delante de los pasos, en clara alusión a aquellos empresarios que ponen la carreta delante de los bueyes, llevando un tren de vida que no va acorde con su situación económica y que los impide asumir nuevos retos por haber asumido una condición de vida de la cual ya están comprometidos. Estamos en total de acuerdo de que no existe el dinero fácil y que por lo general termina mal, dura poco y nos priva de ser un ente positivo ante Dios y ante la sociedad. Es lamentable la inversión de valores que confrontamos y que esta práctica sea cada vez más común en nuestro país.
siendo esta una de las principales explicaciones que podamos dar al deterioro de nuestra sociedad. La importancia de una trayectoria honrada y con seriedad ante los compromisos que se asumen es otro aspecto a destacar en don Manuel. Estas características fueron las que le hicieron posible acceder al crédito bancario cuando se le presentó a aquel oficial del Banco de Reservas. Es admirable la sencillez en las palabras de nuestro querido invitado, que no ha tenido tapujo en decir que en ese entonces desconocía lo que era una línea de crédito. Un principio que destaca don Manuel, y es el que uno nunca debe de meterse en un negocio que no entienda. Considero este mensaje que debe ser una frase que debería ser una de las primeras lecciones a recibir antes de iniciar en el mundo laboral. Y es que aquel que no entiende el negocio no puede saber hacia dónde se dirige. Don Manuel nos ha explicado de manera muy clara la importancia que tiene el saber asumir riesgos, cuando nos señala que uno no puede arriesgar la faja todos los días, pero el que no está dispuesto a arriesgar difícilmente podrá crecer y hacer buenos negocios. Hay que saber balancear entre la prudencia y la disposición a tomar riesgo. El uso dado a la línea de crédito y su explicación de cómo surge la empresa Manuel Arcero Ureña son exponentes de cómo fue creciendo y asumiendo riesgos en la medida que era capaz de hacerlo. La capacidad de leer los signos de los tiempos y de adaptarse es otra de las características fundamentales de su éxito empresarial. Y así nos lo ha recordado en la noche de hoy. Ante un mundo tan cambiante y globalizado, donde la información está disponible para todos y en todo momento, este concepto se hace cada vez más importante. Quisiéramos destacar la gran importancia que ha tenido para don Manuel compartir y apoyarse en su familia, en los proyectos que se ha trazado, y en educar a sus hijos para que puedan llevar el grupo que preside hacia el futuro. Con esto, quiero destacar que el éxito no está en la cantidad de riqueza que una persona pueda acumular a base de un trabajo digno, sino también en la familia que uno forma, en los valores que transmite y en los aportes que hace a la sociedad. La combinación de todos estos elementos es lo que realmente define el éxito. Don Manuel valora las relaciones humanas, promueve un trato justo a sus empleados, creándole oportunidades de superación. No se refiere a esto como un gasto, sino como una de sus mejores inversiones para asegurar el presente y el futuro de sus empresas. No quisiera despedirme sin antes destacar un aspecto muy importante en la trayectoria de don Manuel. Me refiero a su compromiso social. Don Manuel ha ocupado cargos públicos en un medio donde muchos profesionales nos alejamos de esta práctica. Tiene un programa de vivienda para sus empleados. Ha trabajado arduamente en beneficio de la educación, que es una de las grandes debilidades de nuestro país. Su participación en instituciones como la Pucamaima, Educa, el programa de alfabetización del poblado de Guama y el programa de beca que auspicia, así lo demuestra. Fruto de esta labor, ha recibido numerosos reconocimientos, entre los cuales cabe destacar el de la Fundación Kellogg's, por los aportes al proyecto de desarrollo del Plan Sierra, considerado como uno de los más exitosos ejemplos de desarrollo rural a nivel mundial. A través de este plan y otros programas agrícolas, ha promovido el cultivo de la tierra, más con ánimo de forestar y crear empleos que el de hacer negocios, entendiendo así la importancia que tiene preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Comprendiendo la importancia de la microempresa y de la igualdad de oportunidades en el desarrollo de una nación, funda el Banco ADM. Don Manuel nos comenta cómo su preparación se la debe a la Universidad de la Vida. Y aquí llamo a la reflexión de las generaciones de relevo, para que podamos apreciar de cómo don Manuel ha podido sacar tanto provecho de esta universidad que ha estado disponible en igualdad de condiciones para todos nosotros. Estamos seguros que el relato de su vida profesional es una fuente de inspiración para todos los presentes. Muchas gracias. A mí me alegra ver que las tres personas que han expuesto sus ideas ante nosotros hoy se han referido de una manera muy parecida a no importantizar el dinero como un fin, sino como un medio. Y la manera en que lo han hecho me ha recordado algo que decía Benjamin Franklin, el patriota norteamericano. Él decía que la gente que cree que con dinero se consigue cualquier cosa, hace cualquier cosa para conseguir dinero.
Yo creo que eso es en parte un resumen de lo que nos han querido decir tres personas con mucha sabiduría y con conocimiento. Ahora creo que viene la parte de las preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano. Mi nombre es Víctor Ventura. Para ser breve, quisiera preguntarle al señor don Arsenio Ureña que por favor nos resaltara los valores morales y los principios que lo han mantenido en la ética de los negocios en este momento de crisis de valores y de preeminencia de los antivalores. Gracias. Yo expresé en la exposición un bosquejo de lo que nosotros entendemos que son los valores para una empresa. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Lamentablemente, hay que decirlo con mucha pena, una gran parte, no la mayoría, aunque ha mejorado sustancialmente, de los comerciantes y empresarios, la primera idea es agacharse con los impuestos. Pero no solo, no somos una excepción los empresarios. Lamentablemente, otros sectores de nuestra sociedad, profesionales, que es la contradicción, también utilizan la mañosería en ese aspecto. Entonces, mire, cuando yo tomé la decisión, después de 14 años trabajando con mi hermano, de iniciar mi propio negocio, lo que más aspiraba era a tener un negocio organizado. Nuestra primera declaración, nuestro negocio comenzó 13 de octubre del año 62, martes, para que no se queden cábala. El 31 de diciembre de ese mismo año está la primera declaración de impuestos internos de nuestro patrimonio, hasta hoy. Entonces, por ahí yo veo uno de los principios que debemos exhibir los empresarios si verdaderamente queremos contribuir con el país. Ese y otros medios de tratar bien a los empleados, traducirles la verdad, porque no es posible que aún a los empleados estemos tratando de esconderles verdades, cuando ellos las saben en la casa, en la calle muchas veces, y sobre todo que hoy los impuestos están en internet, todo el que quiere sacar una información puede sacarla. Saludo especial, don Manuel Arsenio Ureña, quien considero un ejemplo viviente de honestidad y éxito, características que lamentablemente no siempre van de la mano. Mi nombre es Samuel Matos, comunicador y economista. Indudablemente, como hombre vinculado al sector financiero por décadas, y al sector agrario también, pero sobre todo al sector financiero, mi pregunta va vinculada a este sector. Acercándonos, don Manuel, a un importante proceso de apertura y globalización indetenible para una economía pequeña como la nuestra, ¿cuáles son los aspectos que considera usted debiera hacer la banca genuinamente local en República Dominicana para competir de manera exitosa en el marco de esta globalización? Y una segunda pregunta, si considera que habría posibilidad del mantenimiento de una banca genuinamente local en el marco de una apertura agresiva. Mire, a mi entender, la banca dominicana ha pasado por un proceso sumamente importante y fuerte. Y no tengo ninguna duda que la banca múltiple en estos momentos en nuestro país es una institución bastante fortalecida, así como la banca de ahorro y crédito, las inmensidades de cooperativas, las financieras incluso, porque hoy en día tenemos que responder a una ley específica, la ley financiera, monetaria y financiera, y a principios que se han establecido. Creo que la banca dominicana está preparada para aceptar el reto. Y yo no le veo tampoco mucha dificultad. Yo no veo por qué nosotros no nos podemos enfrentar a la banca internacional. Aquí estamos preparados y lo que nos falta es nos vamos a preparar
hay muchas instituciones. Les voy a poner un caso. A la banca de ahorro y crédito, dentro de una semana, nos tienen comunicado que nos van a llevar la auditoría asistida por el Fondo Monetario Internacional. La misma que hace 2 años le aplicaron a la banca múltiple. Bueno, pues nosotros estamos preparándonos y estamos ansiosos esperándolo. En Banco ADEMI y sé que en otras instituciones. No podemos sacarle el cuerpo a los retos. Y yo creo que la banca dominicana está suficientemente fortalecida en estos momentos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Manuel Aurelio Miranda y mi pregunta es la que le hice al señor José Deolán Asensio los otros días, que si usted conoce el sistema de mercadeo en red o mercado multinivel, un sistema que tiene 50 años funcionando. Gracias. Mire, esa pregunta yo con gusto se la traspasaría a doña Ligia Bonetti, que es mercadóloga. Vamos a ver, porque yo creo que ni yo había oído hablar de eso. Pero, mira, yo creo que el mercadeo, la esencia del mercadeo es tener un producto, tener la distribución y lograr que todo el mundo lo conozca. Independientemente a qué tipo de instrumento tú uses para mercadear un producto, tú simplemente tienes que tratar de llegar a tu público objetivo, a quien tú quieres venderle, a quien tú quieres que pruebe tu producto, y el instrumento, la vía, puede ser de diferentes maneras. Puede ser de una guaguita con un altoparlante hablando del producto, como puede ser por teléfono, si la red de mercadeo sería por teléfono. Realmente el mercadeo es muy amplio y te permite trabajarlo por cualquiera de las vías. Gracias, Lidia. En su experiencia en el contexto social de la República Dominicana, ¿cuáles 3 ideas específicas pudiera usted darle a un joven emprendedor que quisiera iniciar una empresa en estos momentos? Mira, a mí me ha tocado recibir muchos consejos y dar también. Y la primera condición que le he dicho a muchos jóvenes que me ha tocado darle pauta para iniciar proyectos es la decisión, la fe en lo que quiere emprender. Para mí esa es la principal condición. Yo tuve la doble vía de cuando tomé la decisión de poner mi propio negocito, también pedir consejos y recibir consejos. Muchos cuando le comunicaba mi proyecto decían que si estaba loco. Miren, en el año 62, que esto se está acabando, que el país se está acabando, que la política no lo permite, eso es una constante. Otros me decían, arranque su negocio, que yo lo apoyo, o no, ¿por qué detenerlo? Y ese mismo mensaje, qué bueno que usted haya hecho esa pregunta, yo quiero llevársela a los jóvenes. El que tenga su proyecto en mente y que no esté decidido, que no arranque. Ahora, si tiene una decisión, porque tiene que saber que tiene que enfrentarse a retos con altibajo. Si hay la decisión, mire, yo le voy a hacer un cuento que me pasó a mí. El día que le comuniqué a Camelia, mi esposa, que me iba del lado de mi hermano, que era como mi padre, o mi segundo padre, ella me dijo, no, tú no te vas. Digo, oye, ¿por qué tú me dices eso? Dice, porque yo sé la relación que existe entre tú y Toribio, sabía ya lo que dependía el negocio de mi hermano del trabajo mío, y ella pensaba que yo no tenía la decisión muy firme. Y yo le dije, mira, Chiqui, le digo Chiqui, ella se llama Camelia y le digo Chiqui. Digo, mira, Chiqui, yo me voy a poner el negocio mío. Si no pongo el almacén y tengo que irme al hospedaje a poner una pila de plátano, tú verás la pila de plátano más hermosa en el hospedaje de Santiago.